se tenga en su casa. El ajo le viene muy bien también porque le da esa otra percepción junto con la pimienta como de calorcito, de calidez, esa sensación de que me como esto me hace bien. Como que, ¿te han fijado que hay comida que uno come y dice, esto me va a hacer bien para todas las enfermedades que tengo? Y si más encima lo mezcláis con arroz, un pollo al coñac. Y para las mañanas que uno anda como pasado a frío, después como que es reponedor este almuerzo. Sí. No, y eso de pasado frío, ¿qué? Pasado frío, porque ahí pasado frío como que el cuerpo no se entibió. Como que ideal como un consomé del jugosito. Contundente, fundioso, calentito. Esto empieza a hervir, señoras y señores, como comentábamos, la cocción siempre tiene que ser muy lenta. Espere que usted, nosotros tenemos en nuestra cocina, la tenemos a alta temperatura. Una vez que ya esto hierve, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a bajar la temperatura, tapamos y vamos viendo que no se nos va, que esto se va a concentrar, va a reducir un poco. Usted le va agregando o caldito de verdura o le puede ir agregando un poquito más de vino. En este caso no es tan necesario más vino porque ya con lo que tenemos basta y suficiente. Porque además me lo tomé todo lo que quedaba. Además, una buena señal, no sé si me acompañan, una buena señal es ver la presa de pollo que no se vaya devastando mucho, que no se vaya rompiendo tanto. Como deshilachando. Claro. No, pues, claro, por eso te digo, la idea de esto es simplemente llegar y poner la tapa de esta forma, como lo ponemos ahí, y que se cocine lentamente una vez que esto ya hirvió y bajan la temperatura. Pasado la hora más o menos, a fuego lento, tú decías ¿cuánto? ¿Una hora y Tiene que ser una hora, porque la idea es que sea una cocción muy lenta, porque como bien decía Eduardo, que el pollo no nos... recuerde, siempre, señora, el pollo siempre se tiene que comer cocido. Jamás. El pollo cocido. El pollo siempre tiene que comer cocido. Entonces, repasemos lo que tenemos en nuestra cacerola. Mira que se bonito. Vamos a dar vuelta que el que lo come también esté cocido, pero en este caso hablamos del pollo. Mira que se bonito. Doró, que se vaya bañando. Mi querido Eduardo, doró muy bien las presas de pollo. Fíjate cómo están ahí, bien doraditas. Gracias. Entonces, tenemos la zanahoria que se va disolviendo, va entregando el sabor, que sigue juntando esa mezcla entre la cebolla, la zanahoria, todo ese saborcito que se va preparando ahí. La grasita, tú también, si no quieres que te quede tan con esa capita de grasa encima, la vas sacando con un cucharón y te va quedando un caldo mucho más limpio, pero también con mucho más sabroso, porque esa grasita ya nos entregó el sabor a nuestra preparación. Y esa grasita le hace bien al cerebrito. Le hace bien. Nadie dice que comer grasa todos los días, pero le hace muy bien. Mira qué lindo, por favor, como se ve en pantalla, esa sensación total. Ya me lo quiero comer. Y es una preparación, como decíamos, muy fácil, muy rica de preparar con ingredientes que encontramos en nuestra casa de una manera muy regular, como la pimienta. Ahora, si usted, señor, le quiere agregar un poquito más de aliño completo o comino o tostar un poquito de comino, también le viene muy bien a esta preparación, como comentábamos, el orégano, y ir con lo que tenemos nosotros acá, que yo tengo un caldo de verdura que como se va reduciendo, yo le voy agregando un poquito de caldo de verdura y esto así no se va secando y va generando mucho más sabor y queda quedando mucho más. ¿Uno lo va como hidratando permanentemente al pollo? Porque se va reduciendo, como es a fuego lento se va reduciendo, entonces tú lo vas mezclando y te lo vas dando vuelta de a poquito, muy pocas veces, para que no se tampoco... Y eso al ojo más o menos, ¿no? Por eso siempre piensa que esto tiene que ser entre una hora 10 más o menos la preparación total. Y no cometer... ¿Cuánto lo sapeas, Eduardo? Que yo también lo dejo como una hora, pero voy mirando cada 15 minutos, porque si la vas abriendo cada rato también se pierde. Entonces mira, bueno, estas tapas a veces que son transparentes permiten, y vas viendo ahí qué tan mojadito. El pollito siempre se tiene que estar bañando. Imagínense que el pollito está en una tina, me dijeron a mí, hay que estarlo bañando, hay que estarlo encimita, usted le da cariño, porque ese pollito cariñoso inundó el aroma esto, qué cosa más rica. Es que de verdad la sensación de la pimienta, si la pimienta le da ese toque. Y eso que todavía no le hemos agregado el ingrediente principal, que es nuestro coñac, para que ya vamos a ver, para que lo flambeamos como nos queda ese fueguito que va saliendo. ¿Le parece? Yo tengo muchos recuerdos de esas comidas de invierno con el pollito de coñac y esa tacita con el juguito. La tacita. Que hay que procurar que quede... que quede juguito para la tacita. María Luisa, mientras nosotros seguimos cocinando acá, los chefs, vamos contigo. Vamos arando y se la mosca. Vamos contigo a otro estudio de eso, porque nosotros estamos con Ricardo Ibañez a propósito de las lluvias, de los temporales. Tanta pyme que se vio afectado ya. Generar y hacer crecer una pyme y emprender es difícil, lo sabemos como chilenos, pero hay muchos que se han visto damnificados, y por eso queremos tu ayuda hoy día, Ricardo, para ver todas esas personas que se han visto afectadas, ¿qué pueden hacer en este momento?
A ver, durante la semana pasada, a propósito de todas las lluvias, recibimos mucho contacto de la zona centro-sur, agricultores dedicados a la plantación de arándanos, comerciantes, mini market, que en el fondo vieron cómo producto de la lluvia sus negocios se vieron fuertemente afectados. Y la pregunta de ellos es, Ricardo, queremos salir adelante, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a hacer un diagnóstico y nos dimos cuenta de algunos patrones generales que yo creo que es súper importante poder transmitirle a los pequeños empresarios, emprendedores de todo el país, acerca de cuáles son los primeros síntomas que ellos debiesen tener en consideración y decir, voy a buscar ayuda. Hay 5 patrones que se dan que sí o sí los encontramos prácticamente en todo. Primero, nos dimos cuenta que cada uno de estos emprendedores, de estos empresarios, había ya de un tiempo a esta parte, había comenzado a declarar cotizaciones previsionales y no pagarlas. Ese es un primer síntoma al cual tenemos que tener tenemos que ponerle mucha atención. Cuando mi Siempre negocio... se dice que eso es lo último que hay que dejar de Es pagar. lo último que hay que dejar de pagar, pero contrariamente, como es plata fresca, nos dimos cuenta que muchos de estos empresarios, pymes, tenían cotizaciones declaradas y no pagadas. En segundo lugar, nos dimos cuenta que gran cantidad de ellos no tan solo tenían de acreedores a los bancos, tenían de acreedores también a los factoring. Es decir, habían empezado a factorizar sus facturas. Tú sabes que esto... El interés es mucho más caro. El interés es mucho más caro, pierdes competitividad. Y en el fondo este tipo de empresas tienen ciclos de pago súper locos, porque por ejemplo cuando tú cultivas arándanos, no pagas cuotas todos los meses, como probablemente tú o yo podemos pagar nuestros créditos de consumo, sino que tenemos un crédito cuando hacemos la cosecha. Ahí se paga un cuotón súper fuerte. Entonces, primero, nos dimos cuenta que eran personas que habían declarado cotizaciones y no pagado. Segundo, que habían trabajado con factoring. Tercero, nos dimos cuenta que gran parte de ellos habían metido créditos personales en el negocio. El común denominador de las pymes y los emprendedores que para tratar de salvar el negocio comienzan a meter plata a ellos mismos, sacan avances en efectivo, piden un préstamo en un banco, le piden a su papá, a su mamá, a su hermano y van metiéndole plata al negocio. En cuarto lugar, nos dimos cuenta que gran parte de ellos también había recurrido al endeudamiento informal. Endeudamiento informal que, como si ya dijimos que los factoring los intereses eran medio altos, el endeudamiento informal es mucho más nocivo. Y en quinto lugar, nos dimos cuenta que el cheque no ha perdido en las pymes, en los emprendedores, el cheque no ha perdido vigencia. Probablemente tú hace mucho rato no tiras un cheque a fecha, y probablemente también mucho rato que no tienes un cheque a fecha, pero en las pymes sigue siendo una práctica súper generalizada. Nos dimos cuenta de estos 5 síntomas, que todas estas empresas, estos emprendedores estaban sumamente afectados, y estamos trabajando con ellos en base a cómo poder plantearlo frente a los bancos, a los acreedores, a través de los procedimientos de reorganización, que es la forma que tienen hoy día las pymes para poder salir adelante de este embrollo que están viviendo. Son empresarios que muchos de ellos tienen en garantía sus propiedades, en garantía sus campos, donde los créditos que tienen asociados en consecuencia, si no los pagan, los van a dejar en la calle. Es por eso que es importante buscar asesoría oportuna, no esperar, bueno, suena medio contradictorio, ¿no es cierto?, pero no esperar estar con el agua hasta el cuello, sino que en el fondo tomar decisiones tempranas. Es que eso, ¿cuáles son las decisiones tempranas que hay que tomar en el caso de las pymes cuando ya el panorama se vislumbra malo? A ver, la primera decisión es definir si es que el negocio es viable o no es viable. Nos tomamos, por ejemplo, con un agricultor que tenía un terreno grande a orillas de un río. El 40% del terreno se lo llevó el río. El negocio de él ya dejó de ser viable. En consecuencia, con el dolor del alma, porque gente, muchas veces son personas adultas que tienen otra cultura de comportamiento frente al pago, frente a sus acreedores, la solución para él, ¿qué va a hacer? Si no puede, no vamos a ir a buscar la tierra al río y volver a hacer el campo, ¿no es cierto? En consecuencia, la solución para él es poder liquidarse, poder declarar su quiebra. Es el primer camino que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Nos miramos al espejo, nos miramos a la pizarra, decimos, ¿voy a poder salir adelante de esto o no voy a poder? Ese ejemplo que tú estás dando es muy evidente, pero hay muchísimas veces que no es tan evidente, y la gente que se ha sacado la mugre por remar y sacar su pyme adelante dice, ya efectivamente, mis papás denme un poquito y con esto lo tiro para adelante, y van sacando platitas de distintos lugares para poder salir adelante. ¿Cómo saber cuál es el punto en que no invierta más? El punto en que no es primero que esta decisión la toma un tercero, tomarla yo. Claro, porque hay mucha emoción de por medio. Hay mucha emoción de por medio. Estos son negocios, son números, en consecuencia la decisión tiene que ser objetiva y no emocional. Cabeza fría. El negocio me da o no me da. Si no me da, optar por la quiebra, que es el procedimiento madre para este tipo de negocio. Y si me da y necesito modificar las condiciones en que contraté, por ejemplo, muchos de ellos dicen, don Ricardo, yo ahora se me fue la plantación, en consecuencia en el verano no voy a tener plata para pagar, yo necesito que me prorroguen el crédito 12 meses más. Bueno, en esos casos, cuando necesitamos prorrogar plazos, cuando necesitamos condonar intereses, condonar multas, la ley hoy día establece un procedimiento de reorganización simplificada para las pymes, sobre todo para empresas que vendan menos de 25.000 UF al año, que son como 70 millones de pesos mensuales, para que puedan optar un procedimiento súper rápido, súper expedito,
súper barato y puedan en el fondo modificar las condiciones del contrato en que originalmente tomaron la deuda. Y esas Todas estas condiciones en pymes, general, ¿qué es lo que cambia? cambia la periodicidad. O sea, por ejemplo, imagínate que yo soy agricultor, te pedí a ti Banco Plata, te dije, mira, yo voy a cosechar en febrero, en marzo del 2024 te pago la cuota. El río me llevó mi plantación, necesito volver a pedir plata para volver a sembrar. En consecuencia, ya en marzo del 2024 no voy a tener la plata. Lo que necesito es cambiar esto al marzo del 2025. Eso a través de un procedimiento de reorganización se puede lograr. Es por eso que la decisión tiene que ser súper objetiva, con la cabeza muy fría, ojalá asesorado por un contador, por un abogado, y poder tomar el camino, la bifurcación. Aquí necesariamente se te abre el camino en dos. Este camino recto que llevamos de cumplir con nuestras obligaciones, hacer la pega, pagar, lamentablemente por este fenómeno que nadie pudo prever, ¿no es cierto?, son fenómenos de la naturaleza, se nos abren dos. Cuando se te abren dos, ser súper frío. ¿Quiebro o reorganizo? Y si reorganizo, señalar que a contar del 11 de agosto tenemos un procedimiento mucho más expedito que permite pagarle a los acreedores en condiciones distintas. Eso es lo que quiere el deudor en Chile, María Luisa. Si el deudor en Chile no es sinvergüenza. No, para nada. Que muchas veces quiere que las condiciones vayan de acuerdo a la necesidad que hoy día tiene. Ya, entonces cuando una pyme ya no puede pagar más, el principal consejo es declárese en quiebra. No. Si el negocio no es viable, quebrar. Si el negocio sí es viable, reorganizar la deuda, sacarla adelante, luchar. El 95% de las empresas en nuestro país son de menor tamaño. En consecuencia, tenemos que dar la pelea. Estamos poniendo un caso extremo. El río me llevó parte de mi campo. El extremo quiebra. El extremo quiebra, y lo que tenemos que trabajar hoy día eso con es lo todas primero. las pymes es poder reorganizar en un procedimiento simplificado. En eso estamos. Son procedimientos donde los acreedores hoy día están con una disposición distinta. Los acreedores no quieren perder toda la plata. Tú sabes que cuando la deuda es grande, el problema es del banco. Si tú a un banco le des 10 millones de dólares, el problema también es del banco. Cuando la deuda es pequeña, que en el caso de estas pymes, el problema es del deudor. Por eso que hoy día también la banca está más flexible para poder lograr estos acuerdos, y invito a todos aquellos comerciantes, emprendedores de la zona centro-sur que se vieron afectados por las lluvias, que busquen asesoría y que a través de este procedimiento puedan suspender muchos de estos pagos y volver a pagar cuando el sol les vuelva a brillar. Ya, entonces, en estos dos casos, ¿no es cierto? La quiebra es cuando ya no hay nada que hacer, No se hay mucho llevó que hacer. todo, por ejemplo, en tu pyme, en el campo. Ya, pero está la reorganización. ¿Cuáles son los pasos para una reorganización? Es una solicitud judicial, se presenta ante un tribunal, donde yo hago un esquema, donde presento mi contabilidad y digo, mira, estos son los flujos que tengo. Esto es lo que yo voy a... Supongamos que yo te tuviera que reorganizar a ti. Entonces, si te tuvieras que reorganizar, tú presentas una solicitud y dices, mira, este es mi sueldo en TVN, esto es lo que yo gano por evento, esto es lo que yo gano por auspicio. Tengo, que bastante, ¿no es cierto? Eduardo me dice que es mucho, ¿no es cierto? En consecuencia, ganamos lo mismo. Tú podrías decir, por ejemplo, si pasaras por un periodo muy duro económico, a lo mejor a ti el verano tienes muchos más eventos hacia fin de año, ¿no es cierto? Y podríamos, a través de un procedimiento de organización, suspender los cobros de aquí a octubre y lograr en el fondo poder pagar en los meses que para ti son más fuertes, que son los meses a lo mejor de noviembre, diciembre y enero. Eso es lo que nosotros pretendemos a través de un procedimiento de organización. ¿Cuál es mi realidad actual? ¿Cuál va a ser mi realidad futura? ¿Y cómo puedo juntar a todos mis acreedores y cumplir con cada uno de ellos? En consecuencia, María Luisa, que tú puedas mirarlos a la cara, que puedas seguir trabajando con la banca. Lamentablemente vivimos en un país donde si no tenemos acceso al financiamiento es muy difícil trabajar. Por eso es que lo interesante y por y eso la labor en mucha que gente estamos... recurre a otras alternativas. Así también. es. Por eso la labor en que estamos en defensadeudores.cl, a través de estos procedimientos de reorganización, tender puentes entre acreedores y deudores con el objeto de que todo el deudor pueda pagar y el acreedor pueda recibir lo que legítimamente Ya, merece. ¿qué pasa después de estos procedimientos? Cuando terminamos estos procedimientos y cuando terminan los procedimientos de quiebra, el deudor, toda la deuda que no pudo pagar, se entiende extinguida para todos los efectos legales y queda posibilitado para poder reemprender. Es muy difícil que un emprendedor que fracasa ¿De que le vuelva a entreguen buscar nuevos pega. créditos? Por supuesto, quedas en el fondo con posibilidades de abrir una nueva empresa, generar un nuevo RUT y volver a ser sujeto de crédito. Es muy difícil que un emprendedor opte por volver a emplearse. Generalmente, como decía mi querido amigo, le aprovecho de mandar un saludo a Roberto Fantuzzi, los emprendedores son verdaderos monos porfiados. Por más que los trates de votar, se vuelven a parar. Entonces, a través de un procedimiento de quiebra, quedan sin antecedentes comerciales y pueden volver a empezar. En la reorganización, ¿qué es lo bueno? Que como tú le estás pagando a todos y cada uno de tus acreedores, en el fondo puedes seguir con líneas de crédito vigentes, puedes seguir operando en el sistema financiero, y lo importante es que no quedas en el fondo con deuda, ningún tipo de deuda con ningún proveedor y por sobre todo con los trabajadores, que no es el interés hoy día en estos procedimientos Y afectados. si, producto de lo mismo que tú estás diciendo, de las fuertes lluvias que han habido y todo, no tengo nada que liquidar, ¿qué hace ahí una persona también? La ley no te exige que tú tengas activos que liquidar, la ley lo que te exige es que tú estés insolvente. Si tú tienes un campo y ese campo se lo llevó entero el río, no tienes nada que liquidar, pero estás en situación de insolvencia. Eso es súper importante que tú dijiste, porque esto está lleno como de mitos urbanos.
no hay que tener una cantidad de bienes determinados para quebrar. Hay que estar en situación de insolvencia. Insolvencia es que mis ingresos son absolutamente insuficientes para poder pagar los ingresos que tengo. Y ahí, perfecto. Queda clarísimo, Ricardo. Muchas Sí, como gracias, siempre. Ricardo Ibáñez, como Cuídate siempre. mucho, ¿ah? Entonces, ayudando a todos en este tema En la financiero. pizarra esperemos que la próxima vez pueda estar Eduardo, que nos dibuje, que tenga bonita Dibuja, sí, calidad. que ahora está cocinando, pollo mandarme al a coñac. cocinar esta vez. Se ve bien de delantal en todo caso. Muchas gracias. Linda camisa, ¿Cierto? Está bonita la camisa. una leñadora. Como así, pues ¿Cómo? un clásico leñador. Corté la Le leña gusta ir para a la ir a encender el montaña. fuego. Gracias, Ricardo. Gracias, Mucho. Ricardo.